malo. Y yo sé que hay algunos que tienen problemas con dinero. Y a ti lo único que te voy a decir es lo siguiente. Ábrete tu Biblia y vete al libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Y vete al capítulo 21. Por ahí, por los versículos, comenzando por ahí después del 15. Donde te habla de la ciudad celestial donde vive Dios. Y te describe esa ciudad celestial y te habla que los fundamentos de esa ciudad son capas de piedras preciosas y que las calles en esa ciudad están pavimentadas en oro y que los portones son hechos tallados de una sola perla y del brillo y de las piedras preciosas que adornan los países. Allí vive Dios y tú crees que Él va a tener problema porque tú levantes un negocio de Amway. Por favor, edúcate, aprende, ¿ok? Así es que agárrate de tu sueño. No dejes que te lo quite nadie. No dejes que te lo quite nadie. Pon tus láminas en tu refrigerador o en el espejo en tu casa. Ponlos en tu agenda. Pon algo en tu agenda, tu meta en tu agenda. Que eso se vaya grabando en tu mente. ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás trabajando? Que cuando te enfrentes a ese rechazo, tú veas tu por qué. Porque eso se va incubando en ti, va trabajando en ti hasta que lo haces realidad. Yo los quiero muchísimo. Sé que esta es mi primera vez, pero les prometo no será la última. Estaremos viniendo a Colombia hasta que rompamos diamante tras diamante, tras diamante, tras diamante. Los quiero muchísimo y los dejo con Mario. Se la presté por un ratito, ¿no? Estaba escuchando a Betty cuando ella hablaba, cuando pasamos por el momento crítico y no tuvimos y teniendo el dinero para poder sobrevivir, no vivir, sobrevivir por un periodo de tiempo, descubrimos que el dinero sí hace falta. Y yo descubrí que este negocio era la única forma en que yo otra vez podía tomar control de mi vida. Y debía haberlo sabido porque mi primer mentor en el negocio me enseñó suficiente para yo poder levantar un capital sustancial de este negocio para desarrollar mis negocios convencionales. Pero a veces cuando nosotros estamos en el medio de un bosque es muy difícil ver los árboles. Y todos somos humanos. Y todos nos confundimos a veces con las cosas que tenemos. Y ninguno, o la mayor parte de nosotros, no nos detenemos suficiente para oler las rosas en el camino. Empezamos este negocio o en cualquier trabajo y vamos tan enfocados o tan ofuscados en la ruta que no vemos lo bonito del camino. Este negocio a mí me ha enseñado a mí a detenerme de vez en cuando y disfrutar la vida. Yo soy vago por naturaleza. Y uno de mis sueños mayores era ser un vago profesional. No se rían. El vago profesional necesita mucha plata. Y el tiempo para disfrutarla. Algunos de ustedes ¿cuántos de los hombres aquí son vagos? Tú sabes, Betty habló esta mañana en el panel, dijo que la característica principal de la personalidad de la mujer es la seguridad. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero la del hombre es la comodidad. Si no, miren a ver cuando los dos llegan de trabajar, ella llega a la cocina a cocinar y él llega a la televisión a verla. Pero, dama, no nos pueden echar la culpa a nosotros, porque la culpa no es de nosotros. Si le va a echar la culpa a alguien, échasela a Dios, porque Él fue el que nos creó así. Y tú dices, no, yo lo chequeé en Génesis, búscanlo. Génesis, cuando Dios creó a Adán, los que creen en la Biblia saben de lo que yo estoy hablando. Los otros sigan la historia y comparten y después piensen lo que les dé la gana. Pero en este caso, cuando Dios creó a Adán, yo lo leí y dice, y lo creó
y lo puso en el jardín donde habían todo de comer. Él no tenía que trabajar, él se pasaba por el jardín con Eva, lo más feliz. Y Dios bajaba todos los días a caminar con él y caminaban los dos felices por el jardín, ellos bien tranquilitos. Y le dijo, un día le dijo, puede comer de todo lo que hay aquí, excepto de la fruta del bien y el mal. Y cuando él comió de eso, cometió el pecado de desobediencia. Los católicos le llamamos el pecado original, ¿no? Y cuando él cometió el pecado de la desobediencia, Dios vino y le dijo, ¿dónde está? Y él dijo, no contestaron, ¿dónde está? Y él dijo, aquí escondido. Él dijo, ¿por qué está escondido? Porque nos dimos cuenta que estamos desnudos y estamos preparando unas vestimentas tipo Tarzán para protegerse, ¿no? Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Cómo tú supiste eso? Porque perdieron la inocencia. Y tú me dices, ¿de qué está hablando Mario? Voy a explicarte lo que sucedió. Adán en ese momento, ¿a quién culpó? No. Él no culpó a él, él culpó a Dios. Le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Desde la soltada, no solamente nacimos vagos, sino que nacimos con un arsenal de excusas. Todos los hombres, esa es su posición natural. ¿Sí? Es más, es tan así que su posición natural de vago, que hasta en el vientre de la madre somos así. Y es natural porque la mayor parte de nosotros, ¿verdad? Estamos 9 meses, unos 7, unos 8, unos poquito más de 9, pero estamos en una condición natural en el vientre de la madre así, ¿verdad? Lo más feliz, aire acondicionado 24 horas al día, el termostato es perfecto, nos alimentan sin tener lo que mover, hacemos todo. 9 meses no solamente nos crearon vagos, sino que cuando empezamos a vivir, a existir, nos entrenaron vagos. Y ahora estamos así patas arriba en el eso, y después de 9 meses de esa tranquilidad y esa paz y ese ¡pah!, nos disparan en el mundo. Porque Dios nos dijo a la hora, ahora para comer vas a tener que trabajar. Eso no es una condición humana, eso es un castigo bíblico. Ahora tienes que trabajar. Y las mujeres no se quejan que ustedes le dijeron, ahora va a tener que va a estar de parto con dolor. Yo cada vez que me acuerdo de eso, digo, gracias a Dios que ustedes son los que tienen que tener niños. Y entonces, la mayor parte estamos así, 9 meses después, ¡pam!, ahí estamos, en el mundo. ¿Lo ves? Hasta el tren suena cuando hacemos eso. Y algunos de nosotros caemos y andamos por el mundo con el cordón umbilical a ver dónde nos enchufamos de nuevo. Somos vagos por naturaleza. Y yo le estoy diciendo a ustedes que este negocio es para ti. Mario, ¿por qué tú sabes que este negocio es para ti? Porque tú naciste vago. Y es el único negocio que yo conozco que nos permite ser vagos por profesionales. Después que llega a diamante. ¿Por qué? Porque ser vago profesional indica que tú tienes control de tu tiempo y de sus actividades. Si tú decides dormir, tú duermes. Yo le oí a Joe cuando dijo esta mañana, no, Miguel, que contestó cuál era su itinerario del jacuzzi y todas esas cuestiones. Yo tengo un estilo un poquito distinto. Yo ni contesto los teléfonos antes de las 11 de la mañana. Si me llaman, una pérdida de tiempo porque ni los oigo. Es más, yo he aprendido, a mí cuando me canso se me cierra el ojo izquierdo. Así que yo me acuesto por la mañana y cuando despierto por la mañana yo hago así, abro el derecho y miro alrededor y entonces hago así y trato de abrir el izquierdo, y si no hablo sé que estoy todavía cansado, si ojo el otro y sigo durmiendo. Tenemos que aprender, cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir cada uno dentro de nuestras limitaciones, conocer nuestras virtudes, ¿verdad?, y conocer nuestros fracasos.
Y la mayor parte de nosotros, para impresionar al público y al mundo alrededor del cual vivimos, tratamos siempre de impresionar a la gente, fortaleciendo o escondiendo nuestros fracasos, o nuestras flaquezas, debía decir, y tratando de fortalecerlas. Te voy a dar un consejo: olvídate de tus flaquezas, fortalece tus virtudes, y las flaquezas no se ven. Fortalece tu virtud. Cada uno de nosotros estamos dotados con unos talentos increíbles. Hay algunos que pueden cantar, otros que pueden pintar, otros que pueden... Yo sé que yo sabía mucho de muchas cosas, pero sabía que era un analfabeta en otras. Yo reconozco lo que yo no sé. Y no trato de enseñar donde yo sé. Es más, aún donde yo sé, escucho. Porque cuando yo escucho, yo aprendo. Cuando yo hablo, aprendo absolutamente nada. No puedo hablar nada que no sabía ya anteriormente. Algunos de nosotros llegamos a este negocio y no aprendemos a disfrutarlo. Este negocio es como una cama de rosas, donde toda la parte del arroz está de aquí hacia allá. Y tienes que acostarte aquí. Tú quieres llegar a la suavidad del pétalo de la rosa, tienes indiscutiblemente que pasar por las espinas. Si subes por el tallo, no hay otra forma. No hay otra forma. Son las espinas las que nos hacen apreciar los pétalos. Son los obstáculos los que nos hacen apreciar las metas. Son las caídas los que nos hacen apreciar las levantadas. Yo considero que un hombre que fracasa no es aquel que se cae. Yo considero que un hombre que fracasa es aquel que no se levanta. Yo me he caído un montón de veces, más veces que quisiera recordar, pero yo nunca he fracasado. Yo estoy aquí para decirle que yo siempre he sido exitoso, porque yo siempre me he levantado una y otra vez. Si tú estás aquí hoy es porque te levantaste una vez más. Y tú no eres un fracaso, tú eres un éxito total, porque tuviste la agallas de levantarte una y otra vez. El hombre, a pesar de que por condición natural es vago, por condición natural también tiene ego. Muchos de nosotros hacemos el negocio o por necesidad o por disgusto. ¿Cuánto a usted le gustaría no tenerse que levantar en la mañana? ¿Cuánto a usted le gustaría poder retirar a su jefe de su vida? Entrar un día allí y decirle: aquí está un reloj de Mickey Mouse en recompensa por los muchos años de servicio que has tenido. Y te va. O lo llama una mañana y dice: estoy llamando porque no puedo ir a trabajar hoy. Y te dicen: ¿estás mal? ¿Estás enfermo? Y dice: no, estoy bien, por eso es que no voy. O puedes hacer como yo hago a veces en los aeroplanos, cuando alguien se me sienta al lado y me dice: ¿qué tú haces? Yo le digo: lo menos posible. Porque yo entiendo mi condición. Pero todo en la vida conlleva una serie de esfuerzos. Tú los puedes llamar sacrificios, yo los llamo esfuerzos. No son sacrificios. No puede haber un sacrificio si hay una recompensa. Si tú entiendes lo que este negocio te da, entonces tú no estás haciendo sacrificio cuando, cansado por las noches, vienes de trabajar, te cambias de ropa y sales a dar el plan. Eso no es un sacrificio, es un esfuerzo para tu recompensa. Cuando tú lo mides de esa forma, es muy fácil salir, porque tú estás poniendo acción para tu destino. El destino tuyo te va a encontrar si tú no lo encuentras a él. Tu futuro te espera, más vale que sea el que tú quieres. Si tú no lo determinas tú, lo determina alguien más. Cuando yo venía creciendo, mi mamá me decía: mi hijo, no haga eso, ¿qué va a decir la gente? Yo sé que a usted nunca le han dicho eso, pero mi mamá decía: no haga eso, ¿qué va a decir la gente? Me creó un complejo. Un complejo de la gente. ¿Qué gente? Yo no sé, ni tú tampoco. Pero una por el mundo mirando dónde está la gente. ¿Dónde está? Déjame decirte, esa gente del qué dirán nunca va a pagar la educación de tus hijos. La gente del qué dirán nunca va a poner la comida en la mesa. La gente del qué dirán nunca van a pagar el hospital si tú te enfermas. La gente del qué dirán le importa tres pitos tu éxito. Así que digan lo que le dé la gana, a mí no me importa, ni usted tampoco te importa.
Que digan lo que le dé la gana. Vivimos en un mundo hoy totalmente negativo. De cada 10 palabras que salen, de cada 10 aseveraciones que salen de la boca de la sociedad en que vivimos, salen 9 negativos. Y el positivo quizás es perdona, me equivoqué, y te dan otro más. Sí. ¿Tú no me crees? Charlie Marsh, mi primer mentor, me dijo una vez a mí: la gente no ha aprendido a sonreír. La gente no ha aprendido a sonreír. Y me dijo, es más, si tú sonríes con ellos, se ponen nerviosos. Y yo dije, no, Charlie, eso no es cierto. Pruébalo, me dijo. Mañana cuando esté, como le dicen aquí, un tranque, cuando hay una cola o ¿una qué? La cola. Un trancón. Tú estás en un trancón. No, en Puerto Rico le dicen tapón, no sé por qué. ¿Entiendes? Está en un trancón, ¿verdad? Tú miras al del lado y sonríete con él para que vea lo que pasa. Yo lo hice. Charlie me dijo eso y como yo soy así medio maquiavélico, yo venía así y vi un automóvil que estaba al frente. Había un señor un poquito mayor. Era mayor en aquella época. Hoy yo lo considero joven. Había un joven en el automóvil de bastantes años y yo lo miré y dije, ese. Y entonces cuando el trancón, yo avancé un poquito así, me quedó al lado. Y cuando me quedó al lado yo hice así. Tienen que practicar esa sonrisa. Es una sonrisa muy efectiva. Me dicen, el negocio funciona, y yo lo hago. ¿Cómo te ve el negocio? Tienen que practicarla porque los desarman. Los desarman. ¿Entiendes? Nadie tiene que contestar lo que le preguntan. Yo me senté al lado del Señor y se le dice, y tú sabes, cuando alguien te está mirando, tú lo sientes. Y el Señor hizo. Y se adelantó un poquito y al ratito yo me le pegué ahí. Lo llevé así como por 1 milla. Eso es como 1,5 kilómetros más o menos. Lo llevé así. Y el tipo iba nervioso. Ya yo veía, Charlie tenía razón. Entonces cuando se destrancó la cuestión y yo le pasé por el lado, le hice. Y él me hizo. Ese señor posible, especialmente si se está portando mal, ha ido al trabajo y decía, le arruiné el día, porque ese flaco, ¿de dónde habrá salido? ¿Quién será? ¿Entiendes? Era yo practicando. Tienes que practicar para poder ser tú. Tú practica el tú que tú quieres ser. Tú me dices, Mario, pero es que tú no entiendes, yo no soy así. ¿Estás contento con cómo tú eres? No, pues cambia. Me dice, yo quiero hacer dinero. Tú quieres hacer dinero, tienes que hacerlo. Es que eso a mí no me gusta, entonces quédate pelado. Sí. Tenemos que cambiar. Nada pasa hasta que tú no cambias. A mí me dicen, voy a cambiar las circunstancias. Nadie puede cambiar las circunstancias. Uno se cambia uno y pasa por las circunstancias. Y los otros se quedan atollados. Por eso el sistema, hay algunos aquí, yo sé que hay algunos aquí, nadie me lo dijo, pero yo lo sé. ¿Por qué? Porque este grupo debe ser muy similar al mío en los distintos países. Y en los distintos países, los grupos míos, hay personas que no quieren saber nada del sistema ni de la cinta de la semana porque lo saben todo. Dentro de 5 años vas a saber lo mismo que sabía hoy. Y vas a estar igual de fastidiado. O por falta de tiempo o por falta de dinero, que son las dos cosas que realmente debemos controlar. Hay un montón de cosas que no podemos controlar, pero esas dos las podemos controlar. El mismo que se me queja de que las cintas son muy caras. ¿A cómo están los casetes aquí? A 5,500 pesos. ¿Y a cuánto vale una cinta de Luis Miguel? Hello. ¿Cuánto? Eso es 3 veces más, ¿no? 3 veces más. Pero tú no vas allí, una cinta de Luis Miguel, y te dicen el precio y tú dices, ¿por qué tan cara? Y te dicen, pues la quiero o no. No, si no son 5,000 pesos, no la compro. No,
Jefe, tú la compras. ¿Para qué? Para engalillarte en la casa, cantando con Luis Miguel, que te va a producir ¿qué? Una jonquera nada más. Tienes que emplear en tu negocio en lo que te va a producir. No es un sacrificio comprar un cassette, no es un sacrificio leer un libro, no es un sacrificio ir a un open, no es un sacrificio en un seminario, no es un sacrificio en una convención, es un esfuerzo para un resultado y una recompensa, y tú te la mereces. Betty habló de la niñita de Guatemala. Yo me uní a ella en esa visión, en ese sueño, porque yo también necesitaba algo más en la vida para seguir adelante. Y muchos de nosotros vamos a hacer más por una causa de otros que por un beneficio personal. Si somos hispanos como somos, por nosotros coge sangre, no agua de horchata, sangre. Y la sangre tiene como beneficio, la sangre que coge en el cuerpo hispano, tiene como beneficio una responsabilidad causal hacia el otro ser humano. Nosotros por naturaleza hacemos más por alguien más que por nosotros mismos. Esa es nuestra naturaleza. No es la naturaleza del resto del mundo, pero es la naturaleza del mundo hispano, desde España y todos los países que están aquí. Eso es algo de estar orgullosos nosotros. Nosotros somos una civilización de muchos años con un carácter y una conciencia y un sentido de responsabilidad especial. Que las circunstancias y la sociedad y los sistemas políticos hayan transversado nuestro camino, eso es distinto. Pero tenemos la capacidad de cambiarlo. Cada uno de nosotros. A mí me preguntan, Mario, ¿por qué tú haces este negocio? Y yo le digo, por el dinero. Y yo le digo, en parte, porque por ese dinero puedo hacer un montón de cosas, pero lo hago más porque este negocio a mí me da la única oportunidad que yo conozco, de vivir lo que predico. Amor por el prójimo, ayudar a otros. Nada más me puede permitir eso, nada más. Y si soy a veces alguna vez fuerte y dogmático en alguna de las doctrinas del sistema, es porque yo no quiero que ustedes se críen debiluchos, que me los maltraten en el campo de batalla cuando estamos allá afuera trabajando por un Colombia mejor. Yo sé que ustedes sean fuertes y que las balas les reboten, las balas verbales les reboten del cuerpo. Y para eso tienen que tener un cuero duro. Tenemos que hacer un compromiso con nuestra vida, un compromiso con nuestro pueblo, un compromiso con nuestro futuro. Si eso no ocurre, no tenemos vida. Hay muchas personas que pasan por la vida sin contribuir. Y para mí eso, la vida pasó por ellos. Yo quiero que ustedes aprendan a pasar por la vida, no que la vida pase por ustedes. Le voy a hacer un cuentecito y con esto termino. Hace mucho tiempo atrás, durante la guerra de Vietnam, un muchachito, eran dos hermanitos y uno de ellos fue herido en uno de los ataques. Lo llevaron al hospital móvil americano que había y decidieron que había que hacerle una operación para poderlo salvar. Y llamaron a un hermanito de él, trataron de encontrar sangre compatible y no encontraban. Y el hermanito de él y la mamá que habían venido con él, el hermanito de él, la sangre era compatible. Y le dijeron al hermanito, tu hermanito se va a morir si no le damos tu sangre. Y él era el hermanito mayor, el menor era el que estaba herido. Y el hermanito mayor le dijo, yo se la doy. Y entonces lo pusieron en la camilla uno al lado del otro para hacer unas transfusiones que habían a ser directas. Y en el momento en que él está así, el doctor notó que el muchachito se le salieron unas lágrimas. Y el doctor le dijo, ¿te duele? Y él le dijo, no. Y él le dijo, ¿tienes miedo? Y él hizo, sí. Y él le dijo, ¿hay algo que yo te pueda contestar o decir que te ayude a sobreponerte, que te ayude a entender mejor? Y él le dijo, sí. Y le dijo, ¿qué? Y le dijo, ¿cuánto tiempo va a pasar antes que se me acabe la sangre y me muera? Y eso suena como un chiste, pero ese niñito se acostó consciente de que iba a dar su vida por su hermanito.
consciente de que iba a dar su vida por su hermanito, y él estaba dispuesto a dar su sangre por su hermanito. Y yo te pido a ti, Colombia, yo quiero que tú estés dispuesto a dar la transfusión de sangre de éxito, de compromiso, la transfusión de sangre energética que solamente a través de este negocio podemos producir, para que Colombia, nuestros hermanos colombianos que están allá afuera, puedan recibir la oportunidad de un futuro mejor. Tu sangre, a través de tu esfuerzo, esa transfusión que tú les das a ellos, es lo que va a hacer a Colombia el país del mañana. Los queremos un montón y que Dios los bendiga. Esta es una grabación con derechos reservados de Pronet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation. Yo voy a tocar algunos puntos de mi historia personal en el negocio, no voy a entrar en muchos detalles. Sé que han escuchado cintas anteriormente, no sé si han escuchado alguna de historia, pero por si acaso, quiero que conozcan un poquito de mi experiencia en el negocio, de dónde yo vengo, y para que vean otro ejemplo más de que llegar a diamante no es fácil, y de que toma tiempo, de que hay que vencer obstáculos, pero de que si tú no pierdes tu sueño, tú llegas, no importa cuánto tiempo pase. Yo soy nacida en Panamá de padres puertorriqueños. Mi papá era militar en el ejército americano. ¡Viva Panamá! Por allá hay unos panameños. Mi papá era militar en el ejército americano, y cuando estaba asignado a una base militar en Panamá, nacimos mi hermano y yo. En la vida militar uno vive aquí y allá, se cambia de lugar cada 2 o 3 años, de país en país. Tuve la fortuna de vivir en distintos países, así es que me crié viendo el mundo. Mi papá se retiró, se jubiló del ejército cuando yo tenía 15 años, y nos fuimos a vivir a Puerto Rico. Es en Puerto Rico que yo termino mis estudios de escuela superior, lo que llaman en inglés high school, y luego estudié en la Universidad de Puerto Rico. Soy licenciada en idiomas. Comienzo a trabajar con el gobierno federal americano allá, y rápidamente me di cuenta que eso de trabajar para otra persona a mí no me gustaba. A mí no me gustaba tener que estar ya allí a las 8 menos cuarto de la mañana, que me dijeran cuándo yo tenía que tomarme un receso para ir a tomar un café, cuándo era mi hora de almuerzo, cuándo yo tenía que ir a almorzar, tuviese hambre o no, yo tenía que ir a almorzar a esa hora, y a qué hora yo me podía ir para mi casa. Pero yo no sabía qué opciones existían. Vengo de una familia donde todos han sido asalariados, no vengo de una familia de dinero, al contrario, mis padres ambos pasaron unos años muy difíciles en la historia de Puerto Rico. Venían de familias muy pobres que se levantaron precisamente estudiando y trabajando con la esperanza de que esa promesa de educación los lleve a una libertad económica, y todos sabemos que hoy día que eso es una falacia. Pero de todas formas, no venía de una familia donde habían personas envueltas en negocios ni en empresas. Al contrario, lo que yo siempre oía era que en nuestra familia no servía para negocios, porque en la familia nadie tenía negocios ni tenían éxito en esa área. Así es que así fue que yo fui programada. De todas formas, estuve viviendo en Alemania 3 años, trabajando para el gobierno federal, y regreso a Estados Unidos en el 1980, en el verano de 1980, y voy a vivir en un pueblo que se llama Columbus, como a 1:30 al sur de Atlanta, Georgia. Mis padres me vinieron a visitar y pidieron que los llevara a Atlanta a visitar a Mario. Cuando mi papá terminaba su carrera militar, estaba ya por jubilarse, Mario comenzaba la de él, y estaban asignados a la misma compañía. Mario era el jefe de mi papá. Entonces ellos continuaron una amistad a través de los años, y cuando ellos vinieron a visitarme, pues querían ir a visitar a Mario Atlanta.
Fueron mis padres quienes me dijeron a mí que Mario estaba en este negocio. A mí nadie nunca me había invitado al negocio, yo no sabía nada sobre el negocio. Me habían dicho que los productos eran muy buenos, pero tampoco los había usado nunca. Entonces llevé a mis padres a visitar a Mario, y la verdad es que la curiosidad era demasiado para yo quedarme callada. Y estando allí le dije a Mario, ¿qué hace una persona como tú? Ya él estaba jubilado del ejército, ya él se jubiló como teniente coronel. Yo sabía que tenía su doctorado en Derecho Corporativo y que era asesor de negocios, envuelto mucho con la comunidad hispana en Atlanta y en el estado de Georgia. Él fue el primer presidente de la Cámara de Comercio Hispana para el estado de Georgia. Muy activo y muy conocido, ¿no? Y yo no entendía una persona con sus credenciales que hace envuelto en un negocio de jabón, porque era lo único que yo sabía de Amway. Entonces él me dijo, bueno, Betty, si tú realmente tienes interés y no estás meramente curiosa, después que lleves a tus padres al aeropuerto, regresa y yo te explico. Lo único es que antes de salir para el aeropuerto me dio 2 cassettes y me dijo, ¿por qué no escuchas uno de estos cassettes de camino al aeropuerto? Yo no recuerdo qué cassettes fueron, obviamente eran cassettes de historia. Y yo sí puse uno así, lo fui escuchando un poquito y hablando con mis padres, pero lo que escuché fue suficiente para regresar. Y la verdad es que yo no entendí nada. Recuerden que yo dije que yo estudié idiomas. Cuando tú cursas tus estudios en la Facultad de Humanidades, tú estudias arte, literatura, música, filosofía, idiomas, ese tipo de cosas. Nada que tenga que ver con empresas. Es más, recuerdo que en la Facultad de Humanidades decíamos que los que estaban en la Facultad de Administración Comercial o Administración de Empresas eran los materialistas. Nosotros éramos los intelectuales, ¿no? Tonterías de estudiantes. La realidad de la vida es muy distinta. Pero de todas formas, no teniendo ningún tipo de preparación ni entendimiento de empresas, ni de distribución, ni mercadeo, ni nada de eso, cuando Mario me enseñó el plan, yo no entendí nada. Pero yo sabía que a él le iba bien, así es que obviamente la cosa funcionaba. Regresé a Columbus, escuché el resto de las cintas, él me dio cintas adicionales y decidí, pues, lo intento, no tengo nada que perder, el kit no valía gran cosa. Y él me había hablado de un sistema, y a pesar de que yo no sabía nada de empresas, yo sabía que yo había sido muy buen estudiante y que yo sí podía aprender. Y si me decían que había un sistema que me iba a enseñar a mí y que él me iba a enseñar a mí lo que yo necesitaba hacer, que yo sí iba a poder aprender. Y para hacer un cuento largo corto, me dediqué, yo comía cintas, tomaba muchos apuntes, me practicaba. Casi todos mis contactos tuvieron que ser contactos en frío. Recuerden que yo les dije que acababa de regresar de Alemania. Llevaba 3 años viviendo en Europa, regreso, llevaba 3 años viviendo en Estados Unidos, en ese pueblito. Yo apenas conocía gente. Así es que tuve que rápidamente aprender a contactar en frío, y quizás por eso fue que tuve más éxito. Porque si me decían que no por teléfono, pues no me importaba porque yo no los conocía. No significaban nada para mí. Entonces, trabajé el negocio, trabajaba a veces 6, 7 noches, y en menos de 90 días llegué al 25%. Ahí recuerden que allá es 25%. Cuando fui a mi primera convención, cuando fui a la primera convención, era un grupo pequeño, no eran convenciones como esto. Eso fue febrero de 1981. Vinieron unos directos y recuerdo que unos distribuidores Rubí donde mí con ese entusiasmo porque alguien había calificado en menos de 90 días. Y me preguntaron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y yo era tan nuevecita en el negocio que yo no sabía que había gente en el negocio que no creía en el sistema. Yo no sabía que había gente en el negocio que no creía en escuchar cintas, que no querían leer, que no querían hacer las cosas que les eran recomendados para que su negocio creciera, porque si algo sí yo había aprendido era, o sea, no que lo había aprendido, sino que algo que yo me había dado cuenta con toda mi ignorancia, era, número 1, que yo no sabía nada y que yo necesitaba aprender, y número 2, que si mi negocio no prosperaba, el negocio de Mario no iba a prosperar. Así que para mí era obvio que él no me iba a decir a mí, él no me iba a recomendar que yo hiciera algo que iba a perjudicar mi negocio, porque a la vez iba a perjudicar su negocio. Eso era una estupidez. Así es que cuando ellos me preguntaron cómo yo lo hice, yo lo único que hice fue pues mirarlos y les dije, yo hice exactamente lo que a mí me recomendaron que yo hiciera. Yo escuché cintas y lo que me dijeron que yo tenía que hacer, eso fue lo que hice.
Tu offline, tu diamante, tu esmeralda, quien sea que te esté hablando de sistemas, cintas, lo está haciendo por tu bien. Te lo ha dicho todo el mundo que ha estado aquí en Tarima. Ninguno de nosotros estaría aquí en Tarima si no fuera por el sistema. Nadie puede hacer este negocio solo. Yo les dije que Mario realmente nunca tuvo un offline que le hiciera una reunión. Costó mucho. Nosotros calificamos diamante el año pasado y en octubre Mario cumplió 20 años en este negocio. Y vimos y en ese periodo de tiempo pasaron muchas cosas en nuestra vida personal también, nuestras vidas personales. Cuando yo ingresé al negocio yo no estaba casada con Mario, él estaba casado, tenía otra familia, etcétera. La vida sucede, le sucede a la gente dentro de este negocio de la misma forma que sucede fuera de este negocio, ¿ok? Pero lo que te quiero decir es que cuando tú tienes un sueño, el tiempo no importa ni los obstáculos importan. Okay. Nosotros pasamos un periodo de tiempo donde tuvimos una serie de dificultades económicas muy serias. Y durante ese periodo de tiempo lo perdimos todo, inclusive nuestra casa. Nosotros vivimos con amigos por 9 meses, porque cuando tú lo pierdes todo y has estado muy bien económicamente, los supuestos amigos se desaparecen de tu vida. Nadie quiere estar contigo porque temen quizás que tú le vayas a pedir dinero prestado. Es como si tuvieras SIDA o lepra o algo, se les va a pegar. Y entonces tu crédito se arruina. Así es que se te hace difícil alquilar un apartamento, aunque tengas la plata en el bolsillo. Teníamos nosotros plata en el bolsillo para pagar un año de alquiler y no nos alquilaban un apartamento. Nos fuimos a vivir con unos amigos y fue un tiempo negro en nuestras vidas. Hay personas que dicen, bueno, por lo menos estoy viendo la luz al final del túnel. Mario dice, yo no sabía ni dónde estaba el túnel. Pero todo tiene su propósito. Llevábamos un tiempo retirados del negocio, y yo sabía que donde Dios quería a Mario era trabajando este negocio. Yo lo sabía porque cuando yo comencé en el negocio, yo había visto que Dios le había dado a él un don especial. Y yo sabía que había mucha gente que él necesitaba ayudar. Y cuando pasaron las cosas en su vida personal, que él se aleja del negocio por un tiempo y tenía muy buenas razones para hacerlo que no tenían nada que ver con el negocio. Quiero que entiendan eso, no tiene nada que ver con si el negocio era bueno o malo, que si funcionaba, que si no funcionaba. Obviamente funcionaba porque él le iba muy bien. Pero durante ese tiempo que tuvimos otros negocios convencionales, yo sabía que él no estaba donde el Señor lo quería a él. Y sabía también que él estaba luchando contra un llamado en su vida muy grande, que era servirle primero al Señor. Y que tarde o temprano él iba a tener que someterse a ese llamado. Entonces, a veces suceden cosas en tu vida que te ponen contra la espada y la pared, porque entonces no te queda más remedio. Tú o haces o te hundes. Y yo sabía, con todo y lo doloroso que era lo que estaba sucediendo en ese tiempo, yo sabía que Dios había permitido ese desastre en nuestras vidas. Y les voy a decir una cosa, fíjense que yo dije que Dios lo había permitido, porque Dios no te envía cosas malas. Él es un Dios bueno y Él es un Dios de amor. Dios no castiga, yo quiero que tú entiendas eso. Dios no castiga ni manda enfermedades. Si tú que eres padre deseas todo lo mejor para tus hijos, y Él que es un Dios que es todo amor, ¿cómo Él va a querer cosas malas para ti? ¿Ok? Quiero que entiendan eso. De todas formas, rápido, a veces uno es un poquito testarudo, a veces tiene ciertos temores, y yo sabía que Mario le tenía mucho temor a servirle al Señor. Y el Señor entonces permitió que sucedieran las cosas que sucedieron, para que Mario se encontrara con que no tenía otra opción que volverse a activar en este negocio. Y es así, pasando por eso, donde él toma la decisión de volver a levantar este negocio. Entre tanto, yo había estado esperando por él. Y yo sé que algunas de las damas se desesperan, se frustran,
porque quieren que el marido que haga, y ellos no se animan. Ten paciencia, ten mucho amor, apóyalo en todo, que tu momento va a llegar, pero no lo critiques, no lo condenes, no lo empujes, no lo presiones, no le cantaletees, porque eso no va a tener efecto. Una cosa negativa no puede tener un efecto positivo, no hay forma. Así es que para mí fue una alegría muy grande cuando vi que finalmente Mario no solamente iba finalmente a responder al llamado en su vida, sino que se iba a activar de nuevo en el negocio. Y como son las cosas de Dios, nos llevó también a una iglesia donde Mario encontró su mentor espiritual, que ha sido la bendición más grande que hemos tenido en nuestras vidas. Comenzamos a trabajar el negocio en Atlanta, viajábamos mucho a Latinoamérica, estuvimos en España como oradores motivacionales, y en este fin de semana que hemos compartido con Miguel y Pilar Aguado, me vienen a mí unas memorias tan preciosas, porque nuestro primer viaje a España fue la primera convención de España, y ellos creo que eran Rubí, bueno, Mario no está, creo que eran Rubí. De todas formas, todavía Luis Costa creo que estaba en calificación para Esmeralda, y Ángel de la Calle y varios otros que hoy ustedes conocen, Joaquín Lucas estaba al 15%, los Valdecantos creo que estaban también como al 12 o al 15 por ahí, no recuerdo, así es que imagínense ustedes, pero ver todo ese crecimiento del negocio en España y ver el crecimiento del negocio en México, a nosotros nos inspiró tanto y nos ayudó de una forma increíble para animarnos a hacer el negocio. Cuando finalmente decidimos, tú pensarías, bueno, pues entonces arrancaron enseguida, hicieron diamantes rápido, etcétera, etcétera. No, los obstáculos siempre vienen, eso es lo normal. Y hoy todo el mundo, y anoche todo el mundo te ha mencionado obstáculos. Yo espero que tengas obstáculos, yo te los deseo, porque es la única forma en que tú vas a crecer y que te vas a fortalecer y que vas a desarrollar el carácter que tú necesitas para ser diamante, porque ser diamante es una responsabilidad muy grande. Son miles y miles de personas que están mirándote a ti para dirección, para ejemplo, para inspiración. Y de la forma que el negocio se ha expandido en estos últimos años, estamos hablando, en el caso de todos aquellos que hablamos español, desde México hasta Argentina. Es un continente muy grande y hay mucho trabajo que hacer. Y ustedes van a formar parte de los líderes que van a ir cuando abra Venezuela, cuando abra Ecuador, cuando abra Perú, cuando abran los países que quedan por abrir de habla hispana. Aquí en este salón esta tarde están los diamantes que van a ir con nosotros a ayudar en esos países, a traerles esperanza a ellos para que también tengan una mejor vida. ¿Ok? Miguel les habló del sueño. Sin el sueño no lo vas a poder hacer. Tienes que tener algo que sea mucho más grande de ti. Y te digo como nos dice nuestro pastor a nosotros, si lo que tú quieres hacer es algo tan y tan grande que tú piensas que no hay forma que tú lo puedas hacer, entonces ese es tu sueño y ese te lo dio Dios. Porque Él quiere que tú sepas que lo necesitas hacer con su ayuda, porque tú solo no puedes. Pero gracias a este negocio lo tienes a Él, pero tienes también a esa línea de auspicio, tienes al sistema, tienes a un montón de gente que te está diciendo, ven, que yo te ayudo, yo voy a ser tu mentor, yo estoy dispuesta a arrollarme las mangas y meterme en las trincheras contigo para ayudarte. Siempre me gusta dar el ejemplo del sistema. Yo estiro mi mano y yo estoy agarrada de mi upline y del sistema. Y entonces yo extiendo mi otro brazo para el que quiera venir conmigo. Y el que esté dispuesto a trabajar y a luchar por sus sueños, yo digo, vente que yo no te voy a soltar, yo no te voy a soltar. Mantente agarrado, no te rajes que yo te ayudo. Pero si tú te rajas, yo te tengo que dejar ir. Pero yo del que me está ayudando a mí, yo no me suelto por nada del mundo, porque esto requiere ayuda. Solito no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer. Gracias. Tardé tiempo en encontrar mi sueño y mi visión, ¿ok?
¿ok? A pesar de que yo sabía que esto era lo que Dios quería para Mario. Y yo lo apoyaba y yo lo ayudaba. Pero Betty no encontraba su razón en el negocio, aparte, ¿no? Aparte de yo ser esa compañera que él necesitaba, esa ayuda que él necesitaba. Y te digo a ti, mujer, que tu rol con tu marido, seas tú quien enseña los círculos y da el plan, o sea él, tu rol es muy importante. Porque hay muchas mujeres que piensan que por el hecho de que quizás él es el que enseña el plan y tú no te animas o no lo haces, o quizás porque te enseñan que el hombre es el que debe ser la cabeza, eso no te pone a ti en segundo plano. Porque también el buen libro dice que Dios creó la mujer para ser ayudante del hombre. ¿Y sabes lo que hace un ayudante? Un ayudante es una persona que capacita a otro a hacer algo que sin la ayuda de esa persona no lo podrían hacer. Es un papel muy importante, muy importante. Así es que no te menosprecies, no te menosprecies, no te menosprecies porque tú tienes un rol muy importante. De todas formas, yo estaba buscando mi visión, buscando mi sueño personal. Y un lunes en la mañana de madrugada nos encontrábamos precisamente con Carlos y Yasmín Jurado en el aeropuerto de Guatemala. Ellos habían venido ese fin de semana a dar un rally en Guatemala y nosotros habíamos estado trabajando los grupos y regresamos a Panamá con ellos. Y estando en el aeropuerto, Yasmín y yo estábamos hablando y se nos acerca una indiecita a vendernos sus artesanías. Eran las 6 de la mañana. Y Yasmín comenzó a hablar con esta indiecita, comenzamos a hacerle preguntas y se llamaba Marisol. Y le digo a Marisol, Marisol, ¿desde qué hora tú estás aquí, linda? Me dice, hace como una hora, como desde las 5, ella tenía algunos 5 o 6 añitos. Y yo miré mi reloj, ahí fue que no me di cuenta que eran las 6 de la mañana. Le dije, esta niñita está aquí desde las 5 de la mañana. Y yo le dije, ¿y a qué hora te vas a casa? ¿Cuánto tiempo tú pasas aquí? Y me dice, en la noche, como a las 10. Estaba vestida con el trajecito típico. Son muchas tribus distintas, ¿no? Pero de una de ellas, muy, muy linda ella. Y tenía una sonrisa tan linda, una carita tan linda. Y le digo yo a Marisol, Marisol, pero qué linda tú eres, qué sonrisa tú tienes. Y de momento la carita de esa niñita se le llenó de luz y tenía un brillo en sus ojitos que yo me di cuenta, y de momento se me partió el corazón, porque me di cuenta que a esa niña nadie nunca le había dicho que era linda y que tenía una sonrisa bonita. Y ese día, esa mañana Dios me dio mi visión y me dio mi sueño, porque yo sé que Él nos llevó a Centroamérica a trabajar y ayudar, pero sembró en Betty la visión, el sueño de crear una serie de colegios cristianos para recoger a todos estos niños que están en las calles, que no pueden, cuyos padres los tiran a las calles a trabajar desde el amanecer hasta que anochece, que no los permiten ir a la escuela. ¿Ok? Sabrá Dios cuántos días pasan que apenas se comen una comida. Y algunos de ustedes se preocupan porque dicen que nosotros nos pasamos hablando de dinero en el negocio. Por favor, no me insultes con eso. Y no insultes a tus diamantes y a los líderes que vienen de otros países. Eso es un insulto para nosotros. Aquí, Pilar no te mencionó esto, pero los diamantes de España apoyan las aldeas infantiles, que es algo parecido a lo que yo quiero hacer con los líderes de Centroamérica. Y llevan años y años los diamantes de España apoyando las aldeas infantiles. Lo que pasa es que no nos pasamos diciendo todas las obras benéficas. En Estados Unidos los diamantes aportan millones y millones y millones de dólares para obras benéficas. Tú no tienes idea lo que tienes en las manos. No lo menosprecies. Ponte a trabajar. Algunos de ustedes están preocupados porque quieren saber cómo menciono esto porque después que terminó el panel, estaban todos
todos los papelitos de todas las preguntas allí. Nos sentamos así a mirar y había una en particular donde uno de ustedes tiene la preocupación de cómo Amway ve el mercado de Colombia y la preocupación quizás porque este país tiene una mala imagen ante el mundo. Y yo lo que te digo a ti es, si eso a ti te preocupa, arróllate las mangas y ponte a trabajar y levanta este negocio, porque tú tienes el poder de cambiar eso con este negocio. Con este negocio tú puedes cambiar eso. Lo tienes en tus manos. Lo tienes en tus manos. ¿Ok? Agárrate de tu sueño. Agárrate de tu sueño. No tiene que ser... Tu sueño no tiene que ser algo material, puede ser una visión, puede ser algo mucho más grande, ¿ok? Nosotras, al cerrar la convención, ustedes ven las diamantes, nos ven en unos vestidos muy bonitos. Nosotras no vestimos en estos vestidos bonitos para enseñarte a ti que tenemos el dinero para vestir así. No es para venir aquí, lucir y jactarnos. ¿Cuántas de ustedes, las damas, cuando niñas leían o escuchaban la historia de la Cenicienta o de Blancanieves y soñaban con ser esa princesa? Nosotras hacemos esto para ayudarte a ti a soñar de nuevo, porque por medio de este negocio tú puedes vivir este sueño. Si tú te dedicas a trabajar y tú te enfocas y tú te comprometes, tú puedes tener todo lo que tú desees. Y una mejor vida para ti, para tu familia, para tus niños. Eso los diamantes se lo han cansado de decirle y se han cansado de escucharlo en las cintas. Eso es una realidad. Y es una realidad tan grande como yo no sé cómo lo llaman aquí, el lavabo, el fregador, lo que sea, donde tú lavas los platos en tu casa. Eso es tan real como el sueño que tú puedes vivir en este negocio. Es para ayudarte a ti, mujer, a soñar de nuevo, que comiences a verte en otro plano. Es la única razón. Miguel les dijo, busca tu sueño. Yo te exhorto a que busques tu sueño.